Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que ha hecho vibrar las redes sociales. Can Yaman y Demet Özdemir, los dos actores más comentados del momento, se encontraron nuevamente y, según personas cercanas, fue un momento cargado de emociones. No se vayan, porque lo que les voy a contar los dejará sin palabras. Todo comenzó en un evento de moda en Estambul, donde Can y Demet coincidieron después de mucho tiempo sin verse. Ambos llegaron por separado, intentando mantener la distancia, pero el destino tenía otros planes. Testigos aseguran que cuando Can vio a Demet, su expresión cambió por completo. Sus ojos, normalmente seguros y brillantes, se llenaron de nostalgia. Uno de sus amigos cercanos comentó, cuando la vio, se quedó quieto, como si el tiempo se detuviera. Sus ojos se humedecieron, y todos sentimos que había algo no resuelto entre ellos. Demet, por su parte, mantuvo una actitud elegante pero distante. Sonrió a la prensa, saludó a los organizadores, y cuando sus miradas finalmente se cruzaron, el silencio entre ellos habló más que 1000 palabras. En ese momento, Can se acercó y, según testigos, le dijo suavemente, «No esperaba verte aquí, Demet». A lo que ella respondió con una sonrisa discreta, «El mundo es pequeño, Can, tarde o temprano las miradas se cruzan». Esa breve conversación fue suficiente para despertar rumores de una posible reconciliación o, al menos, de sentimientos que aún no se han apagado. En las redes sociales, los fans se enloquecieron, compartiendo videos y fotos del momento. Los hashtags #Can Yaman y #Demet Özdemir se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Un allegado al actor declaró, Can había prometido no dejarse afectar, pero cuando la vio, no pudo ocultar lo que sentía. Está claro que Demet sigue siendo alguien importante para él. Sin embargo, otra fuente cercana a Demet asegura que ella está enfocada en su carrera y que su corazón está cerrado por ahora. Demet ha aprendido a poner límites. Aunque respeta mucho a Can, no quiere volver al pasado, afirmó. A pesar de esas declaraciones, los gestos dicen otra cosa. Durante el evento, ambos fueron captados mirando en direcciones opuestas, pero sus rostros reflejaban una mezcla de nostalgia y deseo contenido. Incluso algunos medios turcos afirmaron que, al finalizar la noche, Can intentó acercarse nuevamente, pero Demet prefirió marcharse sin despedirse. «No quiero complicaciones, ya viví eso una vez», habría dicho ella a una amiga. El ambiente entre los dos sigue siendo un misterio. Hay quienes creen que este reencuentro podría ser el inicio de una nueva etapa y otros opinan que solo reabrió heridas que nunca cerraron por completo. Lo cierto es que, desde ese día, Can ha estado más silencioso en redes sociales, publicando mensajes con frases como, «A veces el destino te pone frente a aquello que intentas olvidar». Mientras tanto, Demet ha compartido fotos sonrientes, aunque algunos fans aseguran ver en su mirada un toque de melancolía. Sin embargo, la historia no termina ahí. Días después del evento, los seguidores más atentos notaron que ambos actores comenzaron a interactuar de maneras sutiles pero evidentes. Can publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, en blanco y negro, mirando al horizonte, acompañada del mensaje, «Algunas miradas no se olvidan, solo se guardan en silencio». Los comentarios se llenaron inmediatamente de mensajes de fans que aseguraban que esas palabras estaban dirigidas a Demet. Por su parte, Demet compartió una historia en la que aparecía escuchando una canción melancólica, Unutamam, No puedo olvidar, de Sezen Aksu, una de las artistas turcas más emblemáticas. La coincidencia temporal entre ambas publicaciones encendió aún más las especulaciones. Los usuarios de Twitter comenzaron a elaborar teorías, conectando cada gesto, cada palabra y cada imagen. «Ellos se comunican a través de las redes», decía un fanático. «Es como si se dijeran cosas que no se atreven a expresar en persona», añadía otro. Un periodista del portal Magazine Turkey incluso aseguró haber visto a Can y Demet en el mismo restaurante del barrio de Bebek unos días más tarde. Aunque no hay fotos que lo prueben,
la noticia fue suficiente para que los rumores tomaran fuerza. Algunos clientes del lugar afirmaron que la pareja llegó por separado y que, aunque se sentaron en mesas distintas, sus miradas se cruzaron más de una vez. No había palabras, pero se notaba la tensión. Era como ver una escena de una película romántica en la vida real, relató un testigo. A medida que las horas pasaban, los titulares en los medios de espectáculo se multiplicaron: reencuentro o simple coincidencia, Khan y Demet, la chispa que nunca se apagó, amor, nostalgia y segundas oportunidades. Ninguno de los dos quiso dar declaraciones al respecto, pero el silencio solo alimentó más la curiosidad. En una entrevista breve para una cadena italiana, Can Yaman fue preguntado indirectamente sobre el tema. Sonrió, respiró profundo y dijo: la vida está llena de encuentros inesperados. Lo importante es estar en paz con uno mismo y con el pasado. Sus palabras, aunque diplomáticas, fueron interpretadas como una confirmación velada de que algo había removido sus emociones. Demet, por otro lado, durante una aparición en un programa de televisión turco, fue más evasiva: el pasado me enseñó muchas cosas, y hoy solo miro hacia adelante. Pero su tono, más suave de lo habitual, no pasó desapercibido para los espectadores. Los fans más románticos comenzaron a revivir viejos clips de Erkensicus, la telenovela que los unió y que marcó el inicio de su relación, tanto profesional como personal. Su química era única, comentaban los seguidores, acompañando las publicaciones con corazones y mensajes de esperanza. Incluso páginas dedicadas exclusivamente a la pareja, como Almohadilla Can Dem Forever, volvieron a la actividad después de meses de silencio. Entre bastidores, algunos miembros del equipo de producción de una nueva serie afirmaron que los productores estarían considerando reunirlos nuevamente en pantalla, conscientes del impacto mediático que eso generaría. Una historia de amor ficticia entre ellos volvería a romper récords de audiencia, aseguró un productor anónimo. No obstante, allegados a Demet aseguraron que ella preferiría no mezclar de nuevo lo personal con lo profesional, al menos por ahora. Mientras tanto, Can ha sido visto en Roma, trabajando en su próximo proyecto internacional. Fuentes cercanas a su entorno indican que, a pesar de su apretada agenda, el actor ha tenido momentos de introspección. Está más reservado, pasa tiempo solo, y evita hablar de Demet. Pero se nota que algo lo ha tocado profundamente, comentó un amigo. Demet, por su parte, sigue brillando en Estambul, asistiendo a eventos, filmando comerciales y participando en campañas benéficas. Sin embargo, muchos coinciden en que su sonrisa, aunque encantadora, guarda cierta tristeza. El destino parece seguir entrelazando sus caminos, incluso sin intención. Recientemente, ambos fueron invitados a un mismo programa de premios internacionales que se celebrará en Dubái. Aunque sus equipos de representación no han confirmado su asistencia, los rumores de un nuevo encuentro cara a cara ya circulan en todos los medios. Si eso sucede, el mundo del entretenimiento volverá a contener la respiración, esperando ver si este capítulo entre Can Yaman y Demet Özdemir tiene un nuevo comienzo, o un cierre definitivo. Sea cual sea el desenlace, su historia ya se ha convertido en una leyenda moderna, una mezcla de pasión, orgullo y destino que mantiene a millones de personas pendientes de cada paso que dan. Porque, como dicen los fans en redes, hay amores que no se olvidan, solo esperan el momento adecuado para renacer. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que aún hay amor entre ellos? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias más impactantes del mundo del espectáculo.